Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día lunes 27 del mes décimo del año 2025. Un día especial, una mañana lluviosa, llena de bendiciones, para recordar que así como la lluvia desciende sobre la hierba, así como el rocío sobre el campo, nuestro racionamiento, dice el Todopoderoso, también lluvia de bendiciones en este mes de Heshvan, mes de las lluvias. Por eso iniciamos una nueva semana con una nueva porción de las Escrituras. Leleja se conoce como envía para ti o envía por ti, y fue traducido como sal de tu casa y de tu parentela. Por eso el tema de hoy es el tema de la fe, la vida del patriarca Abraham. Y entonces determinamos que la fe, la salida hacia dentro. O sea que estuvimos en el Adala Shabbat explicando de lo que se trata la fe, y hoy vamos a mirar ese camino de la luz, ese camino interior, el camino del guerrero, el camino de la verdad, el camino de la fe. La salida es hacia adentro, en la fe. Entonces, pues iniciando esta semana laboral, el primer día secular, ya está el segundo día de trabajo, pues este es el tema: vete para ti, o ese viaje interno, el camino de la luz, el camino de la misericordia. La salida en cualquier situación es hacia adentro. Cada situación que vivimos en el mundo exterior la provocamos en el ser interior, y por eso, más que hacer y tener, debemos entender el ser. Por eso, ser para tener y hacer es la secuencia del mundo del infinito, del mundo de la fe. Entonces, en esta circunstancia, el mundo exterior es solo una distracción. Estamos llenos de distracciones. Cada situación que quizás nos motiva, un evento, cualquier actividad en el mundo exterior, trabajo, cualquier emprendimiento, pues son buenos para vivir, pero son distracciones. Es la manera de cómo entretenernos, cómo distraernos, así como la manera de tener pues la oportunidad de irse a ver una película, de ganar quizás mucho dinero, o de participar en eventos, en cualquier área de nuestra vida. Todo esto del mundo exterior es algo pasajero, y todo es para que la humanidad siga quejándose en cómo está todo, tratando de cambiar lo exterior sin darse cuenta que lo estamos provocando en el interior. Entonces, lo que se prohíbe en el mundo de la verdad no es usar el fuego sagrado para sanar, para curar. Lo que se prohíbe es hacerlo sin ir a la causa del problema. Podemos solucionar un problema de salud en nuestro cuerpo, un problema económico, pero vuelve y se repite porque es una solución temporal, porque la verdadera causa está en el interior. De ahí por eso le llamamos empresa. En es algo que está dentro, y pre es algo previo, y empresa pues antes de quebrarse afuera, la empresa se quiebra dentro. Antes de experimentar una bancarrota o un divorcio en el mundo exterior, ya sucedió en el mundo interior. Y es de allí donde viene la importancia de entender la fe del patriarca Abraham, que se establece a través de 10 pasos para alcanzar ese triunfo y entregarle los diezmos a Melquisedec. Allí viene la cuestión del misterio de lo sagrado, del sagrado del diezmo. Dice que si la 10ª parte es santa, también lo será la masa restante.
Y aquí aparecen los diezmos de Abraham a Melquisedec, rey de justicia, y Melquisedec le da pan y vino. Por eso celebramos el Shabbat con pan y con vino, estableciendo ese mismo principio de 10 palabras que después en el monte Sinaí se le dieron a Moisés, para que cuando el pueblo de Israel las aplicara, pudiera entrar al mundo de la fe. Ese es el camino de la luz. Y entonces, lejos de apartar solamente en lo físico, la décima parte, si es que se aparta, esto nace en el interior, en 10 pasos. Por eso se da no antes de, es algo similar a la circuncisión. Primero creyó y luego fue circuncidado. Luego aquí esto se establece en estos 10 pasos, o sea, gana la batalla, y luego entonces se entrega los diezmos a Melquisedec. Y entonces eso nos hace merecedores del pan de vida y del vino de la gracia, el pan y el vino del Shabbat. Y es por eso que se establece ese ritual sublime en el Kabbalah Shabbat, en recibir el Shabbat, de hacerlo con pan y con vino. Y entonces, cada cosa que uno no entiende, no lo tiene. Lo que no entiendes, no lo tienes. Nada es tuyo hasta que lo entiendas. Y por eso la falta de entendimiento es la que hace que el pueblo perezca, por falta de conocimiento, de entendimiento. Esa es la palabra en hebreo da'at, conocimiento, o también binah, que quiere decir entendimiento, o prudencia. Entonces, si Yeshua es el hijo de Abraham, hijo de David, en lo literal podríamos decir, bueno, al fin de quién es hijo. Y como si primero fue Abraham y luego David, y ahora el hijo dice que él es primero que los dos. Estas son las parábolas y las alegorías que se muestran en las escrituras para ir al origen y entender que Abraham representa la misericordia y David el ser amoroso. Y por eso cuando iniciamos desde la misericordia aparece el amor, y por eso es el resultado del Padre que da un hijo. Ese mensaje central del Hijo de Yeshua, en el cual se cumplen todas las alegorías de todos los profetas, los salmos, o sea que esto es el nivel más elevado de conciencia, se centra en una sola cosa: el reino de los cielos. El mensaje del Mesías, de Yeshua, el que tú conoces como Jesús, le da prioridad, primero, principal, lo que está antes de todo, la primicia, lo primero, lo más importante. La prioridad que Yeshua le da es al reino. Y por eso, cuando leemos el libro de Mateo en el capítulo 4, dice que arrepentíos. Pues, arrepentíos quiere decir cambien la manera de pensar. Teshuvah. Arrepentíos. Porque hay una razón: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para ser afín a la frecuencia que vibra con el reino de los cielos, no es la misma que vibra en el reino terrenal. Y por eso, entrándonos más en lo que dicen los evangelios, en el capítulo 13 del mismo libro de Mateo, dice que esto, después de un ayuno, dice que viene el ejemplo de cómo es el reino a través de parábolas, y toma una tierra que representan los 4 estados del hombre. Acabamos de celebrar la fiesta del Sukkot, donde se nos ordenó 4 especies: una que tiene sabor, otra que tiene pero no tiene olor, otra que tiene olor pero no tiene sabor, una que no tiene ni olor ni sabor, y una que tiene olor y sabor. Bueno, de la misma manera, aquí, para poder entender el mundo de la fe, el reino de los cielos, entendemos que estamos interactuando contra todos esos 4 estados del hombre. En una tierra dura es ese corazón duro, que no te recibe nada, pero esto no tiene olor, pero quizás tiene sabor, porque tiene vida. Es una tierra, y hay que tenerla en cuenta.
Otra es, esa es la tierra que está en el camino, la tierra dura. Otra es la roca, que es impenetrable. Y entonces esta es lo contrario. Quizás la roca tiene sabor, pero no tiene olor. O no tiene sabor ni olor. Y la otra es los espinos. Esos espinos puede ser tierra fértil, pero si está lleno de amargura, de resentimientos, pues no germina la semilla. Entonces este puede tener olor, pero no tiene el sabor. Ahora viene la tierra fértil. La tierra fértil representa al que tiene olor y sabor. Y esa es la tierra que selecciona el Todopoderoso para sembrar su semilla. Pero viene allí la dificultad. ¿Quién es el que nos bloquea? ¿Quién es el que no nos hace o no nos permite entender el mundo de la fe? Entonces, por eso es que les explico. Bueno, a ustedes no hay necesidad de hablarles en parábola, pero al pueblo sí, para que viendo no entiendan, porque a ustedes se les ha dado a conocer el misterio. ¿El misterio de qué? Pues el misterio del reino de los cielos, del reino de la fe, de la emuná, del reino de la verdad. Entonces vienen aquí los líderes que conocen el reino de la verdad, aunque el pueblo esté ciego. Y por eso, eso es lo que se conoce como el misterio de la carroza divina, el Maser Merkabah. Y ese misterio de la carroza divina, pues se inicia con Abraham. Y vemos nosotros que Abraham subió de Egipto, riquísimo. Y la palabra riquísimo es Merkabah, o Kabot, que es traducido como gloria. O sea que cada vez que nosotros elevamos nuestra conciencia, vibramos en la gloria del Altísimo. Y es cuando, aún sin tener la riqueza, nos sentimos llenos de todo. Y eso es lo que se conoce como la gloria del Señor. Allí vamos a interactuando en el mundo de la verdad, en el mundo de la fe. Por eso dice, escudriña, busca, estudia primero el reino de los cielos, que lo demás viene añadido. Entonces, si nosotros no entendemos y buscamos, en lugar del reino, buscamos las añadiduras, pues allí vamos a tener esa dificultad de esto. Bueno, aquí se nos dañó la conexión. Haremos un poco. Eso es. Bueno, en esas circunstancias, en esa situación que no nos permite entender y saber lo que realmente somos, vamos a acomodar un poquito. Acá se nos dañó la transmisión. Pero vamos a ver si seguimos. Ok. Entonces, entender el mundo de la fe y el no entenderlo es lo que hace la gran diferencia. Cuando nosotros no entendemos lo que estamos viviendo, cuando no entendemos lo que estamos experimentando, bueno, ahí solucionando un problema técnico. Cuando no entendemos el mundo de la fe, es porque hay un bloqueo que no te permite acceder a ese mundo del todo, a ese mundo de la verdad. Y por eso, si escudriñamos, estudiamos, buscamos, lo demás viene añadido. Por eso cada día, cada semana tenemos un estudio que tiene que ver con el reino de los cielos. Estudiar las Escrituras es estudiar cómo se vive en los cielos, para poder
declarar de una manera confiable: Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos en tu reino. Pues si no sabemos qué reino viene a nuestras vidas, pues mucho menos podemos acceder, porque todo lo que tú entiendas te pertenece y lo que no entiendas no es tuyo. Entonces, si entiendes, el reino es tuyo. Y ese es el reino de la abundancia, de la felicidad, de la alegría. Es el reino del todo. Y entonces, como no se conoce, se le llaman misterios. El Maser Merkabah, el misterio de la gloria del Todopoderoso, el misterio de la carroza divina. Y por eso, los que creyeron, pero no entendieron, determinan ese tipo de personas que tiene ambivalencia, que a veces sí y que a veces no. Porque lo más, la dificultad más enorme que tiene el no manifestar el milagro es el olvido. Cuando se nos olvida hacer lo que hay que hacer para poder ser. Entonces, cuando vemos nosotros la semilla, que es la palabra, y la palabra no es una palabra cualquiera, es el mensaje del reino, dada en el monte Sinaí al pueblo de Israel, allá a los que están y a los que no están, y que hoy podemos poner en práctica. Entonces, cuando se revela el misterio del reino, allí viene el adversario, lo que se conoce como el Hasatán, que es lo que no quiere que entiendas. ¿Qué es lo que él no quiere que entiendas? ¿Qué es lo que el adversario no quiere que entiendas? Y pues, ¿cómo funciona el reino de los cielos? ¿Cómo es este fuego, el fuego de la vida? Y por eso tenemos la conexión con el Espíritu Divino, combinada con lo que se conoce como la Shekinah, la nube de fuego, o el Josman Istar, la sabiduría que estaba oculta, esa llenura del Espíritu que te hará entender, te hace entender todas las cosas. Y por eso es que allí empezamos a meditar y a reflexionar y a orar, porque tenemos la certeza que el camino no es hacia afuera, que la salida es hacia adentro. Si te encuentras en cualquier dificultad, en cualquier problema en el mundo exterior, llámese carencia de dinero, de salud, o cualquier circunstancia adversa en el mundo exterior, la salida de ese caos no es hacia afuera. No es buscar otro crédito para cubrir. La salida es hacia adentro, porque nos damos cuenta que nosotros mismos originamos ese problema. Saber que el adversario no quiere que sepas que tú tienes un poder y que el reino de los cielos está dentro de ti. Y que allí está el creador del universo y el poder para crear todas las cosas. Pero si lo buscamos afuera, pues entonces desechamos el mundo de la fe, el mundo de la verdad. Por eso dijimos, la salida es hacia adentro. Cada vez que el adversario, si le podríamos llamar así, pues el adversario se convierte en la misma actitud de uno mismo. Cada vez que te ataca, que te dice que no hay, que no puedes, que tu enfermedad no tiene cura, que esa deuda es insaldable, eso significa que te estás acercando. Y para acercarse se llama sacrificio. O sea que lo que te dice el mundo exterior que no, tengo que sacrificarlo para decir en el mundo interior que sí. Porque detrás de un no está un sí. Si quiero acceder a ese mundo de la fe, al mundo cuántico, al mundo del patriarca Abraham, al mundo de la misericordia. Misericordia es moverme en un acorde conforme a la paz, a la alegría, al gozo y a la felicidad y sostenerme allí. Porque mi realidad no depende del mundo exterior, sino de lo que yo genere desde el interior. Entonces, cada vez que el adversario nos ataca es porque es el momento crucial, es el mejor momento. El peor es el mejor. Para establecer ese sacrificio, la palabra sacrificio en hebreo es korban. Y eso es un sagrado oficio, no una matanza. Sacro oficio, y ahí sacrificio. Y eso es lo que nos permite conexión con la nube, con ese mundo energético, con ese mundo cuántico que explicamos, si buscas ahí Atalá, de la Parashá Noah,
pues ahí está explicado. Entonces, pues asumimos que si lo quieres entender, puedes aprender a vibrar en la frecuencia más elevada. Bueno, el adversario, o lo que se conoce como el diablo, como el Hasatán, es el padre de la mentira. Así como hay una fuente, un origen de la verdad, entonces está lo contrario, una fuente y un origen de la mentira. Si el adversario te dice que te vas a morir, que tu enfermedad no tiene cura, que tu deuda es impagable, eso es una mentira. Y cuando tú sabes que que el adversario es mentiroso, entiendes que Yeshua le dijo, cuando Pedro estaba evitando el sacrificio, le estaba diciendo a Yeshua que no subiera porque de pronto lo mataban, quizá no entendía que era necesario hacer un sagrado oficio para que todos, a través de ese sacrificio, ese sagrado oficio, pudiéramos acceder, los que creyéramos en él, pudiéramos acceder a ese mundo de la verdad. Y es por eso que se usa el nombre de Yeshua para entrar al mundo de la fe, porque pagó el precio, hizo el sacrificio en lo físico por todos, para que todo aquel que crea, declare al enfermo sano y sanará. Ese paso de enfermedad a salud se le llama fe. Esa es la puerta del Edén. Por eso dice, yo soy la puerta. Y en esa puerta, pues están las dos opciones, el sí y el no. Pero detrás de ese no hay un sí. Detrás de ese no puedes, hay un sí puedes. Y ese sí tiene que prevalecer dentro. Aunque afuera te diga que no, dentro de tu ser, en el mundo de la verdad, en la morada del Altísimo, donde está el espíritu, el aliento de vida, tiene que ser un sí. Y es allí donde nada es imposible, porque creas una atmósfera, un campo cuántico, una energía que le da forma a lo que quieras. Cuando le das forma a esa energía en el interior, lo declaras, lo confiesas para salvación, y entonces aparece afuera la solución. Pero si buscamos afuera y dentro vibramos en una frecuencia distinta, entonces ahí ni las palabras ni los rituales, nada va a cambiar esa frecuencia que se emite desde adentro, de miedos, de incertidumbre, de falta de entendimiento. Una falta de entendimiento es correr al mundo exterior a solucionar un problema que ahora sabemos que es de fe, porque es en el interior. Por eso, en el mundo de la verdad, en el mundo de la fe, para ser verdadero hijo de Abraham e hijo de David, la salida es hacia adentro. Buena mañana, Opertot, nos vemos luego. Leitradot.